el rey de todos los reyes y la herencia maldita. La historia es a menudo cruel con los herederos de los gigantes. Cuando Shar-Kali-Sheri ascendió al trono de Akkad alrededor del año 2217 a.C., no recibió simplemente un imperio, recibió una sentencia. Su nombre, que paradójicamente significa Rey de todos los reyes, resuena hoy como una ironía dolorosa, un grito de autoridad lanzado al vacío en un mundo que ya comenzaba a resquebrajarse. Si Sargón fue el arquitecto del primer imperio de la historia, y Naram-Sin, el conquistador que se creyó Dios, Shar-Kali-Sheri fue el muro de contención, el hombre destinado a pagar las deudas de sangre, soberbia y agotamiento estructural que sus antecesores habían contraído con la historia. No estamos ante un rey débil como durante mucho tiempo se ha interpretado de forma errónea, sino ante un gobernante competente, un estratega incansable, que pasó prácticamente cada año de su reinado intentando sostener con sus propias manos un edificio imperial cuyos cimientos ya estaban profundamente dañados. Este capítulo no es la historia de una expansión, es la crónica de una resistencia desesperada. Es la historia de cómo la maquinaria de guerra más eficaz de la Edad del Bronce pasó lentamente de la ofensiva total a una defensa agónica. Durante generaciones, el ejército acadio había dictado cuándo y dónde se luchaba. Akkad elegía el campo de batalla, la iniciativa y el ritmo de la guerra. Sin embargo, con Shar-Kali-Sheri, esa iniciativa se perdió. No por incapacidad, sino por saturación. La mentalidad militar del imperio sufrió una transformación radical y forzosa a la defensa activa. Ya no se trataba de anexar nuevas tierras para la gloria de Ishtar, sino de apagar incendios que surgían de forma simultánea en todas las fronteras. El rey se vio obligado a reorganizar el ejército. Mantuvo el núcleo de infantería pesada, los arqueros disciplinados y la estructura que había hecho invencible a Equid en tiempos de su abuelo. Pero tuvo que dispersarlos. Las grandes concentraciones de tropas para campañas únicas y decisivas se convirtieron en un lujo imposible. Ahora, las guarniciones debían ser permanentes, fortificadas y estar en estado de alerta constante. Cada frontera exigía hombres. Cada frontera debilitaba al centro. Akkad había dejado de ser el cazador y empezaba a convertirse en la presa. Apenas la corona se asentó sobre su cabeza, el horizonte se oscureció. Las fuentes y la secuencia de los acontecimientos nos muestran un inicio de reinado brutalmente violento. Durante los primeros años posteriores al 2217 a.C., al sureste, en las tierras altas del actual Irán, los elamitas, viejos rivales de Akkad, vieron en la muerte de Naram-Sin la oportunidad perfecta para romper el yugo imperial. Estallaron rebeliones abiertas. El rey respondió con rapidez. Marchó hacia la región de Aiwen, donde la maquinaria militar acadia aún funcionaba a pleno rendimiento, frente a un enemigo estatal, organizado y dispuesto a combatir en campo abierto. La superioridad acadir-simiria era aplastante. Los registros hablan de una victoria decisiva, utilizando la formación cerrada de infantería, con escudos rectangulares, lanzas largas y el apoyo constante de arqueros. Shar-Kali-Sheri aplastó la insurrección elamita. Fue una victoria total, una demostración de fuerza que proclamaba que Akkad seguía viva. Ilam fue sometido y pacificado, pero solo de forma temporal. Mientras el rey vencía en el sur, el norte comenzaba a sangrar. Desde los montes sagros comenzó a descender una amenaza distinta, desconcertante para la mentalidad militar. Akkadian los Guti no eran un reino, no eran un imperio, no eran un enemigo convencional. Descritos en los textos como dragones de la montaña, los Guti practicaban una guerra de incursión constante. Atacaban aldeas, cortaban rutas de suministro, incendiaban graneros y se desvanecían entre las cumbres antes de que pudiera darse una batalla decisiva. Shar-Kali-Sheri lanzó campañas punitivas durante años. En una de ellas,
logró capturar a su rey, Sharligab, un éxito táctico notable. Durante un breve instante, pudo parecer que la amenaza estaba neutralizada, pero los Guti no funcionaban como un estado centralizado, donde caía un líder, surgían otros caudillos tribales. A pesar de las victorias parciales del rey, la presión Gusha no se detuvo. Se filtraron lentamente por las grietas del sistema defensivo, como agua atravesando una presa agrietada, a lo largo de las décadas finales del tercer milenio antes de Cristo, cuando el frente oriental quedó solo precariamente estabilizado, el destino abrió una nueva herida. Esta vez en el oeste. Los amorreos, los martú, pastores nómadas procedentes de las estepas sirias, comenzaron a presionar las fronteras occidentales del imperio, especialmente durante la segunda mitad del reinado de Sharkal-Isheri. No se trataba de una invasión puntual, sino de una migración constante, imparable. Sharkal-Isheri se enfrentaba ahora al escenario más temido por cualquier estratega antigua, la guerra en dos frentes opuestos. El rey marchó hacia el oeste, hasta la región del Jebel Bishri, conocida en las fuentes como la montaña de los amorreos. Allí libró lo que probablemente fue su última gran campaña ofensiva-defensiva, para enfrentarse a un enemigo ágil, disperso y reacio al combate frontal. El ejército acadio tuvo que adaptarse. El arco compuesto se convirtió en el protagonista absoluto, fabricado con madera, cuerno y tendón. Otorgaba a los arqueros acadios un alcance y una potencia muy superiores a las armas improvisadas de los martú. Junto a ello, se incrementó el uso de infantería ligera y tropas auxiliares, armadas con jabalinas y hachas de bronce aligeradas, necesarias para hostigar y perseguir a un enemigo que evitaba el choque directo. Sharkal-Isheri venció en Bazar, derrotó a los guerreros amorreos, pero, como ya había ocurrido con los Guti, fue una victoria vacía. Por cada tribu repelida, dos más cruzaban el Éufrates. En los últimos años de su reinado, alrededor del año 2190 a.C., la paradoja se volvió insoportable. Sharkal-Isheri había vencido a Elam, había capturado reyes gutios, había derrotado a los amorreos en su propia montaña, no había perdido grandes batallas decisivas, y sin embargo, estaba perdiendo el imperio. Akkad no murió por una estocada, murió por 1000 cortes. La movilización constante drenó el tesoro. Las incursiones gutias devastaron los campos antes de la cosecha. La producción de grano colapsó, el hambre comenzó a extenderse por Sumer y Akhet. Las fortificaciones no fallaron porque fueran débiles, sino porque el enemigo ya estaba dentro del sistema. Los templos que el rey había intentado restaurar con amor, quizá buscando el perdón de los dioses ofendidos por la soberbia de Nerramsan, se vaciaron. Los gobernadores locales dejaron de enviar tributos. La autoridad central se disolvía lentamente. El final de Sharkal-Isheri está envuelto en la oscuridad. Las fuentes no son concluyentes. Se cree que el rey murió víctima de una conspiración palaciega, posiblemente organizada por miembros de su propia corte, funcionarios o escribas que veían el colapso aproximarse y buscaban salvarse o tomar el poder. Sin embargo, no existen datos que permitan afirmarlo con certeza absoluta. Lo que sí sabemos es que Sharkal-Isheri no murió en una gran batalla, ni defendiendo una muralla contra un enemigo extranjero. Murió lejos del campo de guerra. Y con su muerte, en torno al año 2190 a.C., la última fuerza cohesionadora del imperio acadío desapareció. La lista real sumeria resume el caos posterior con una frase devastadora: ¿quién era rey? ¿Quién no era rey? Tras su desaparición, Akkad se desintegró. Los Guti descendieron sin oposición efectiva y arrasaron la capital. La ciudad de Akkad fue destruida hasta tal punto que, miles de años después, aún no hemos logrado localizar sus ruinas. Con la muerte de Sharkal-Isheri, el imperio acadio llegó a su final. No cayó con un rugido glorioso, sino con el sonido apagado de un sistema que se desploma desde dentro. Sharkal-Isheri fue el héroe trágico definitivo, incompetente, valiente
y condenado por un destino escrito antes de que naciera. Pero la historia no terminó ahí. Del colapso, del caos y de las cenizas de Akkad surgiría un nuevo poder. En el próximo capítulo entraremos en uno de los periodos más oscuros y fascinantes de la antigüedad, el dominio del Imperio Gutío, los llamados bárbaros de las montañas, y cómo su reinado preparó, paradójicamente, el renacimiento sumerio.